Estamos, hermanos, en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Un poquito para volver a entrar en en el tema. Recordamos, así rápida y brevemente, la carta es escrita a creyentes que están esparcidos por diversos lugares y les recuerda que a pesar de estar pasando por diversas pruebas, así era con aquellos y así es todavía hoy con los hijos de Dios dispersos por todo el mundo, en todas partes. Dice aquí, los hermanos sufren penalidades, pasan por aflicciones, así luego tenía que ser, ¿verdad? Dice el Señor. Si Él padeció, bueno, los suyos también iban a padecer. Y aún todos los que quieren vivir piadosamente, dice, van a padecer persecuciones, dice el Señor. En medio de todo esto, de igual manera, el Señor quiere que sus hijos vivan en santidad, en obediencia. Ese es el tema que se va desarrollando aquí. Que vivan en santidad, cualquiera sea su circunstancia específica, o la aflicción o la prueba por la que estén pasando. Y el Señor nos llama a vivir en santidad. Hoy cantábamos estos versículos 9 y 10. Somos linaje escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, para anunciarle a Él, anunciar sus virtudes en el mundo. Y somos, en este mundo en el que estamos, somos como extranjeros y peregrinos. Por eso decía Víctor que él primero es ciudadano del reino de Dios. Esa es nuestra condición. Aunque nuestra cédula diga que en la mayoría de los casos aquí dice que somos paraguayos, ¿verdad? Hay también alguno que es peruano y así, de cualquier nacionalidad, pero primero somos ciudadanos del reino de Dios, somos extranjeros y peregrinos aquí. Entonces, tenemos y debemos tener una conducta que nos distinga de los demás, porque no somos de este mundo. Y el Señor dijo, así como veíamos la otra vez, incluso en su oración le dijo al Padre, no te pido que les quites de este mundo, ¿verdad? Y a nosotros nos dice, bueno, si no se van a mezclar absolutamente, tendrían que salir del mundo, ¿verdad? Pero no, bueno, un día el Señor nos va a sacar de este mundo, pero mientras estamos aquí, tenemos que vivir en el mundo como testigos de Él, testigos de nuestro Dios, testigos de su reino, anunciadores de su reino. En ese contexto, entonces, ahora vamos a leer, pensando en esto, en que tenemos que distinguirnos como ciudadanos del reino de Dios. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 13, y vamos a leer hasta el 17. Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Entonces aquí en este pasaje que leímos se aplica esto de una vida distinta, una vida con marcada diferencia, o ser sal y ser luz en medio de las tinieblas. Esa debe ser la conducta de los hijos de Dios. ¿Y cuál tiene que ser nuestra relación
Entonces, con los reyes y los gobernantes, dice aquí, nosotros no vivimos en este país en que vivimos, no vivimos bajo una monarquía, ¿verdad? Entonces, pues, tenemos que aplicar, claro, esto al presidente, ¿verdad? Al presidente de la nación y a todos los que con él forman parte del gobierno, ¿verdad? Son parte del gobierno en los diversos niveles de autoridad. Incluso acá también después esto aplica a los patrones, ¿verdad? No leímos esa parte, pero básicamente tiene el mismo criterio. El rey o el presidente y los gobernadores, tanto los que han sido designados por el presidente directamente como los ministros, por ejemplo, y también los otros que no fueron elegidos por él, no fueron designados por él, pero fueron electos también en los otros poderes del Estado. Ahora, todos merecen el mismo trato de parte de los hijos de Dios. Una expresión en 1 Timoteo 2:2 también nos muestra a quienes abarca y dice los reyes y todos los que están en eminencia. Sí, todos los que están en eminencia. En Romanos capítulo 13, versículo 1, leemos así. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Para entender el alcance de este mandato del Señor para nosotros, ayuda un poco recordar en qué contexto político se encontraba el escritor de esta carta, es decir, Pedro estaba bajo el gobierno o bajo el reinado de Nerón César. ¿Sí? Quien más, quien menos, seguramente en la escuela o en el colegio leyó algo acerca de Nerón, ¿verdad? Un tirano, ¿sí? Un tirano que aparte parece que no estaba del todo en sus cabales, ¿verdad? Era extravagante y recordado por acciones, por ejemplo, como haber mandado ejecutar a su madre, a su hermano y, por sobre todo, muy importante, por su persecución a los cristianos, ¿verdad? Y hay muchos de ellos mandó matar en la época de Nerón. Por ejemplo, se produjo aquel famoso incendio de Roma, ¿verdad? Y Nerón, de quien se dicen que fue el que hizo incendiar Roma, culpó a los cristianos, ¿verdad? Culpó a los cristianos, porque de los cristianos se decía en ese tiempo que eran un grupo peligroso porque ellos se rebelan contra el César y todo eso, que era mentira, ¿verdad? Pero ya desde el tiempo de Jesús se decía eso. Y ¿se acuerdan ustedes que los líderes judíos venían junto a Jesús mismo y querían, le tentaban, ¿verdad? Para que él se ponga del lado del pueblo y se rebele contra el César, ¿verdad? Aquella vez que le trajeron la moneda, ustedes se acuerdan, no vamos a leer ahora eso, pero ustedes se acuerdan cuando bueno, en realidad le preguntaron, ¿verdad? ¿Y vos qué decís? ¿Tenemos que pagarle o no los impuestos a Roma, ¿sí? Al César? Y en esa ocasión Jesús les había respondido, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así también nosotros, sus seguidores, los creyentes, aquellos que le llamamos, que le invocamos como Señor, somos enseñados por Él a sujetarnos a las autoridades en todo, excepto, sí, hay una excepción, excepto en aquello que nos obligue a desobedecer a la palabra expresa de Dios.
a la palabra clara manifestada por Dios. Ese es el límite, o esa es la excepción. El mismo Pedro dijo cuando le habían prohibido hablar y enseñar en el nombre de Jesús, eso está en el libro de los Hechos. Él dice en Hechos capítulo 5, versículo 29, Pedro había dicho: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero esto no es conforme a alguna ocurrencia o a lo que a nosotros nos parece. No es que nosotros tenemos que juzgar las circunstancias y poder, por ejemplo, decir, no, pero esto ya es muy injusto, ¿verdad? Esto ya no. Aquello en lo que nosotros podemos, y no solo podemos, sino que dejar de obedecer es en aquello que es contrario a la voluntad expresa de Dios, ¿sí? Al mandato de Dios. Y tenemos casos, tenemos varios, algunos de ellos vamos a estar leyendo también esta mañana, en los que los siervos de Dios no acataban las órdenes de los gobernantes. Uno de ellos está en el Éxodo capítulo 1. Yo no voy a leer, pero les voy a mencionar. Ustedes pueden, tal vez recuerden, ¿verdad? Pueden estar mirando en el libro del Éxodo capítulo 1. Se habla de unas mujeres que cuando el faraón vio que el pueblo de Israel ya se estaba multiplicando y empezaron a tener miedo, porque ya eran muchos en medio de ellos. Entonces el faraón les ordenó a las parteras, les ordenó que cuando el que nacía de una mujer judía era varón, que le mate. ¿Sí? Si era mujer le podía dejar, pero si era varón, ustedes le van a matar. ¿Sí? Y se habla de unas parteras, el nombre de una era Cifra y la otra era Fua. Dice que estas mujeres tuvieron temor de Dios, ¿sí? Esa es la palabra que utiliza en el texto. Tuvieron temor de Dios y no le obedecieron, ¿sí? No obedecieron la orden del faraón. Y dice también que el Señor se agradó con lo que hicieron estas mujeres y les bendijo, ¿sí? Les prosperó a estas mujeres y a sus familias, ¿sí? Ese es un caso claro en que el ser humano, el creyente, el que tiene temor de Dios, desobedeció y eso agradó a Dios. Bueno, si al fin estos gobernantes deciden por causa de la desobediencia o de la rebelión de los creyentes tomar o resolver contra el mismo Dios o contra su pueblo, contra su siervo, bueno, Dios dice de eso que somos bienaventurados. ¿Sí? Bienaventurados los que son perseguidos por causa del nombre de Dios. Así dice el Señor. Y por citar nada menos que a Pedro y Pablo, los dos fueron ejecutados por orden del emperador romano. ¿Sí? Los dos fueron muertos. Vamos a leer aquí mismo nomás en nuestro texto principal, en Primera de Pedro, los versículos 19 hasta el 21, capítulo 2, versículos 19 hasta el 21. Dice: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué es lo que nosotros debemos a las autoridades? Y les debemos obediencia, respeto, tributo, ¿sí? O sea, el pagar nuestros impuestos. Obediencia, entonces, en todo lo que no implique negar o desobedecer lo establecido por Dios.
¿Y a Dios qué le debemos? Y a Dios le debemos, ¿se acuerdan? Hace un momento mencioné aquel pasaje de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? A mí me parece muy interesante eh, una explicación que dio un predicador, la perspectiva con la que enseñó este pasaje, mencionando, bueno, lo que Jesús hizo. Jesús dijo, tráiganme una moneda, a ver, ¿de quién es la imagen que está aquí en esta moneda? Y le dijeron, de César. Y bueno, entonces denle a César lo que es de César, ¿sí? Y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos lo que es de Dios, verdad? Porque él dijo, bueno, ¿de quién es la imagen que está aquí, sí? Y bueno, de quién es la imagen, a ese denle, ¿sí? Ahora, la imagen de Dios está en nosotros, ¿verdad? Desde que nosotros fuimos creados, si bien esa imagen con el tiempo se fue distorsionando, todavía queda la imagen de Dios en nosotros. Por eso el hombre, muchas veces los hombres más impíos se indignan con las cosas malas que hacen los otros hombres, ¿verdad? Y juzgamos, ¿verdad? Juzga el hombre. Y en lo que fallamos, en lo que falla típicamente el hombre al juzgar a otros hombres es en que procuramos quitar la paja del ojo ajeno antes de quitar la viga que tenemos nosotros en nuestros ojos, ¿verdad? Pero nos indigna, ¿verdad? Nos indigna y decimos, y dice el hombre, a ese hay que quemarle en una plaza pública, ¿verdad? O eso no tiene perdón y cosas como esa, ¿verdad? Decimos cuando... Y a un hombre incluso que ya pagó toda su condena, ya estuvo en la cárcel 9 años y qué sé yo, ¿verdad? Después venimos y viene y decimos otra vez que es volvemos a condenarle a uno que ya pagó su condena, ¿verdad? Y así es el ser humano, ¿verdad? Pero eso, ¿qué es lo que esa es la imagen de Dios, hermano, ¿sí? La imagen de Dios es la que nos hace ver lo malo y lo injusto. Y con mayor razón nosotros los hijos de Dios, que en quienes se va formando otra vez la imagen de Dios, cuando miramos el rostro de Dios en la faz de Jesucristo, ¿sí? Dios va formando de nuevo la imagen de su Hijo. Entonces, al tener la imagen de Dios, nosotros somos de Dios, ¿sí? Todo nuestro ser tiene que ser de Dios, así como el tributo es del César, ¿sí? Nosotros, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pertenece al Señor. Los verdaderos creyentes a través del tiempo, comenzando por, bueno, podríamos ir allá en el Antiguo Testamento, pero vamos al Nuevo, ¿verdad? En el primer siglo, por ejemplo, en la Biblia tenemos, por ejemplo, a Santiago, ¿verdad? Después tenemos a Pablo, que ya sabía que iba a ser condenado, y después otros que conocemos también por testimonios históricos, como Pedro, ¿verdad? Que fueron muertos, martirizados, pero después muchos, ¿cuántos fueron muertos en el circo romano, devorados por las fieras? ¿Por qué? Porque los hijos de Dios nunca negaron su pertenencia y su fidelidad y su lealtad a Cristo, aun cuando se les pretendía obligar a hacerlo, y a costa de sus propias vidas. Y después, en tiempos de la Inquisición y hasta ahora, hermanos, si bien estas cosas no ocupan
el tiempo de los noticieros y esas cosas no se publica esto, pero sabemos que sigue sucediendo. En todas partes en el mundo se sigue matando a cristianos, ¿sí? Se persigue y se mata a cristianos por causa de su fe. Ahora, en cuanto a lo que aquí enseña, eso que estaba hablando tiene que ver con la rebelión. Vamos todavía a mencionar algo que falta respecto a eso, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que aquí enseña, los hijos de Dios somos claramente instruidos a respetar y a someternos a las autoridades civiles. Nosotros no podemos estar plegándonos al mundo o a aquellos que se levantan, se rebelan contra los gobernantes porque nos parece que su proceder es injusto. Porque juzgamos que ellos ganan un montón de dinero y se olvidan de la salud y etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso no es motivo para rebelión de un hijo de Dios. No por eso nosotros podemos decir, no, yo no pago más mi impuesto. Yo voy a salir a gritar contra este presidente, que se muera, que renuncie, que etcétera, etcétera. Eso no es de hijos de Dios, hermanos. ¿Sí? No porque nombraron ministro a un badulaque o porque etcétera, etcétera. No es eso lo que el Señor nos manda a hacer, hermanos, ¿verdad? Aunque en nuestro sentir tal vez digamos, bueno, y no está bien lo que hacen, porque nos damos cuenta, ¿verdad? Pero no, es eso lo que el Señor nos manda a hacer a nosotros. Dios le dice, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 4 especialmente nosotros vemos que a Nabucodonosor le enseñó eso Dios, ¿verdad? Que Dios a quien quiere, Él pone y quita también del gobierno. Después le enseñó a su nieto también, a Belsasar, porque Belsasar también necesitaba aprender, ¿sí? Dios pone y quita a quien Él quiere. Y cuando quiere quitar así por medios violentos, si se quiere, no usa a cristianos para eso. Podemos revisar en los libros de Reyes, en las crónicas, y vamos a ver que muchos de ellos eran muertos así violentamente. ¿A mano de quién? A mano de otros impíos. ¿Sí? Ese no es el papel nuestro, hermanos. Y nosotros podemos decir, no, pues parece muy cómodo. No es cómodo. ¿Sí? No es cómodo quedarse y sujetarse porque te ganas la antipatía de la gente. Pero además, otro pequeño detalle sobre el que quiero llamar la atención. Miren, los que entran acá dice que los gobernantes están para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Claro, hay muchos de ellos y muchas veces son injustos, no vamos a negar esto. Pero algo que podemos ver en la historia es que las rebeliones, ¿verdad?, los golpes de Estado, las revoluciones, por lo general están encabezados y liderados por personas que tienen ambiciones personales, ¿sí? Y hacen que la gente que a lo mejor es más sencilla de su entendimiento se plieguen a ellos. ¿Cuántas veces los jóvenes, por ejemplo, ustedes se acuerdan de Marzo Paraguayo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quiénes fueron los que murieron ahí? ¿Los líderes políticos se pusieron ahí, pusieron el pecho a las balas? No. Esos jóvenes idealistas fueron los que se ponían ahí, ¿verdad? Y ellos eran los que morían. Ellos fueron los que murieron. ¿Y en cuántos países pasó, verdad? No voy a entrar a mencionar, pero ustedes saben, ¿verdad? Hay países en toda América Latina, ya por Centroamérica, ¿verdad? Se derroca al dictador, todos festejan, ¿verdad? Todos salen a festejar. Y después el que sube es peor que el que echaron, ¿sí? Eso es así, hermanos. Entonces, eso es un tema entre impíos. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que hacer lo que acá dice, someternos, respetarles. Y hay una cuestión bien específica que sí es nuestro deber para con ellos, y es orar por ellos, ¿sí? Eso está mandado claramente en la palabra de Dios por dos motivos.
Uno, dice el Señor, es para que vivamos quieta y reposadamente, ¿sí? Para que podamos seguir predicando, enseñando la palabra del Señor. Y el otro motivo está expresado también ahí en la primera carta a Timoteo, es porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de Dios. La mayoría de los gobernantes, no quiero decir todos, ¿verdad?, pero la mayoría de los gobernantes en nuestro país y en todas partes profesan una religión, pero no son salvos. Sabemos bien que no son salvos, no son creyentes, no son cristianos, tienen una religión, se van a las concentraciones multitudinarias, a las celebraciones religiosas, ¿verdad? Se van para mostrarse ahí, ¿sí? Pero no son creyentes, ¿sí? Necesitan conocer también a Cristo. Entonces el Señor nos manda orar por ellos. Ese sí es un deber y es una participación, la participación que tenemos los hijos de Dios, si se puede decir, en el gobierno, el estar clamando, orando por ellos, y ese es un deber que no tenemos que olvidar. ¿Qué pasa si se organizan marchas de protesta contra el presidente y toda esa cosa? Porque ya es demasiado. Bueno, yo he oído, y en cierto modo tengo simpatía, ¿verdad?, por creyentes que dicen, no, pero este ya es demasiado, o este presidente o esta presidenta, ¿verdad? Porque a veces he oído eso no solamente de acá, de creyentes de acá, sino de otras partes también, ¿verdad? Yo no puedo orar por esta presidenta, yo no puedo orar por este presidente, porque vos no sabes cómo es, ¿verdad? Dios sabe, ¿sí? Imagínense, Dios sabía cómo era Nerón, ¿sí? Y le manda a sus hijos que oren por los gobernantes y que les respeten. ¿Y qué pasa si nos ordenan hacer algo indebido? Es lo que estuvimos viendo. O por ejemplo, aquí hay docentes. En nuestra congregación tenemos varios que se dedican a la docencia, ¿verdad? ¿Qué pasa si ordenan enseñar lo contrario a las leyes de Dios? ¿Sí? A enseñar, por ejemplo, vamos a ser bien concretos, que no es que hay solamente sexo masculino y sexo femenino. No, eso no es así. Ahora cualquiera puede ser lo que quiere, ¿verdad? Que enseñar eso, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si vos sos maestro o maestra y te ordenan enseñar eso? ¿Sí? Y tenemos los ejemplos, ¿verdad? Cuando a los 3 amigos de Daniel, cuando Nabucodonosor hizo aquella estatua, ¿se acuerdan? Aquella estatua gigante, y mandó que todos le adorasen al sonido de la trompeta, de la zampoña, de la flauta, del tamboril y todo lo que había. Cuando escuchen ese sonido, todos tienen que postrarse y adorar a la imagen que yo mandé a hacer, ¿sí? Dice Nabucodonosor. Y entonces hacen sonar el tamboril, la trompeta, la zampoña, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y todos se inclinan ahí, pero algunos le están pescando a los creyentes, ya están, a ver qué hacen estos creyentes, ¿verdad? Y no se inclinaron, no. Entonces les denuncian, ¿verdad? Mira, estos no están haciendo lo que vos mandaste, estos no te obedecen, rey, ¿sí? Que van entonces Ananías, Azarías y Misael, ¿verdad? Que se llamaban, que tenían sus nombres caldeos ya, que les puso el rey, Sadrach, Mesach y Abednego. Y le dicen, bueno, les voy a dar una oportunidad, ¿sí? Les voy a dar una oportunidad, ¿sí? Ahora cuando suenen otra vez, ahora se van a inclinar, ¿sí? Porque si no, ¿qué Dios es el que les puede librar de mi mano? Porque estaba ordenado que a los que no obedecían se les tenía que tirar en el horno ardiente, ¿sí? Horno de fuego, ¿sí? Y entonces la respuesta de estos creyentes
Mira, oh rey, así le hablan, con respeto, ¿verdad? Sí, oh rey, nosotros creemos que nuestro Dios nos va a librar. Pero si por ahí Él decide no librarnos, oh rey, ¿sí? Igual nomás nosotros no vamos a servirle a tus dioses, ni nos vamos a inclinar delante de la estatua que hiciste, oh rey, ¿sí? Y entonces el rey enojado, ¿qué hace? Y decide, calienten más el fuego, ¿verdad? Y, hermanos, si sucediera algo como esto, y cuando sucedan cosas como que te mandan a vos, docente, enseñar algo contrario a la palabra de Dios, o a nosotros, hijos de Dios, está prohibido ya reunirse desde ahora, ¿sí? Está prohibido también que salgan a predicar. Si quieren reunirse en su iglesia, reúnanse, pero está prohibido hablar de Cristo o hacer reuniones cualquiera fuera de los templos. Esas son las cosas que están siendo tendencia ahora, ¿sí? ¿Qué hacemos? Y bueno, ese es el momento de la prueba, hermano. Es el momento del horno de fuego. A esas cosas el Señor sí nos dice, y responder así como Pedro, es necesario obedecer primero a Dios y a los hombres. Que a los hombres, porque Dios puede librarnos del horno de fuego. Y si Él no quiere, igual yo voy a hacer lo que Dios quiere. Si Él quiere que me muera en ese horno, bueno, me muero, como dijo Policarpo, ¿verdad? Un ratito nomás hago lo que me voy a quemar, después ya voy a estar con mi Señor para la eternidad. En lugar de dejarnos llevar por nuestra indignación o por la ira que a veces nos provoca la injusticia de los gobernantes, nosotros tenemos que dejarnos llevar por la palabra de nuestro Dios, hermanos, ¿sí? Esa tiene que ser nuestra dirección, nuestra guía. Ser guiados por Dios por medio de su palabra. Y si cuesta entender y cuesta, tenemos que pedirle al Señor sabiduría. El mejor ejemplo a seguir es el del mismo Señor Jesucristo. Y voy a terminar con este pasaje aquí, cerquita de nuestro texto de hoy, en 1 de Pedro 2. El 21 que ya leímos, vamos a leer desde el 21 hasta el 24. Y dice así, 1 de Pedro 2, 21 a 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros, hermanos, desde que Cristo llevó nuestros pecados en aquella cruz y murió, dio su vida. Y dice en Romanos capítulo 6 que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Entonces, ¿a qué morimos? Y morimos a los pecados, para vivir a la justicia, ¿sí? Vivir la vida nueva en Cristo, vivir la vida de justicia. Hay muchas cosas que van haciéndose con tiempo, ¿sí? Acá dice, la palabra de Dios dice que nosotros ya hemos muerto al pecado. Sin embargo, todavía somos asediados y caemos frecuentemente en pecados. Pero el Señor va a terminar esa obra. Para eso nos llama, nos ordena.
ir siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hermanos, que la palabra de Dios sea la que vaya formando, renovando nuestro entendimiento, llevando todo nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Así tiene que ser, todo nuestro pensamiento. Porque nosotros podemos encontrar miles de razones lógicas para desobedecer a la palabra de Dios. ¿Sí? No, pero es injusto. ¿Cómo nos vas a salir a protestar? ¿Cómo nos vas a salir? Hagamos lo que dice el Señor. ¿Sí? No apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino sometiéndonos a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ese es el mejor camino. Él nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por guiarnos conforme a ella. Y danos, Señor, el denuedo, la valentía por tu Espíritu Santo para ser testigos tuyos y para distinguirnos, para resplandecer como luminares en medio de esta generación perversa en la que vivimos, Señor. Sea tu nombre enaltecido en tu iglesia y por la eternidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.